En el mundo profesional de la televisión no hay espacio para la improvisación. Cada cosa que sucede en pantalla está planeada al milímetro o cuanto menos calculada para cumplir cierto estándar. Es por eso que resulta irónico como uno de sus formatos más populares en todo el mundo, incluso en plena era de internet, son los reality shows. Aquellos programas donde, aunque existe una clara planeación, son impulsados en su mayoría por el factor aleatorio que pueden ofrecer sus participantes. Con el paso de las décadas, estos se han vuelto muy diversos en sus temáticas, aunque siempre balanceando esa mezcla de una gran producción a vísperas de lo imprevisto. Pero ¿qué pasa cuando alguno de estos factores no solo se sale del guión, sino que converge en un caos imposible de sortear? En el video del día de hoy conoceremos algunos sucesos especialmente bochornosos e incluso inquietantes que se han presentado en varios reality shows de diversas partes del mundo. Kid Nation es el nombre de una emisión transmitida durante el año 2007 por la cadena CBS, de la mano de la popular productora Endemol. La premisa de este programa se explica en el propio nombre: una nación, o mejor dicho, una sociedad constituida únicamente por niños. Kid Nation reuniría 40 participantes con edades oscilantes entre los 8 y 15 años, los cuales irían a vivir en un pequeño pueblo privado llamado Bonanza Creek, a 21 kilómetros al sur de Santa Fe, en Nuevo México. La idea era que los concursantes desarrollaran una estereotípica vida campirana, emulando los tiempos del salvaje oeste, sin ningún tipo de intervención adulta. La sociedad de infantes tendría un gobierno, comercio y sistema de clases como el de cualquier poblado, teniendo que afrontar los retos del día a día en su gestión. Esto es algo que podría sonar interesante e incluso tierno desde cierta perspectiva. Esto, claro, mientras no tomemos en cuenta la imperiosa lógica de que por algo los niños no cumplen estas funciones en el mundo real. La planeación de Kid Nation fue negligente desde un comienzo, tal y como lo harían ver reportajes posteriores. Aunque los niños participantes estuvieron hospedados en el mismo hotel días antes de partir al pueblo donde se harían las grabaciones, estos no habían interactuado entre ellos. La producción pretendía el mayor realismo posible en sus comunicaciones, obviando la necesidad de una adecuada socialización para un proyecto de esta naturaleza. Por otra parte, aunque la gente detrás del show siempre manejó tener a psicólogos infantiles presentes y respetar la voluntad de los menores por si querían retirarse en algún momento, esto no evitó que una buena parte de ellos comenzaran a padecer un pronunciado estrés. Después de todo, la intervención adulta debía ser mínima, así que, tal cual, todas las labores pesadas recaían sobre ellos. Para que nos hagamos una idea, cada clase dentro del pueblo tenía una serie de funciones específicas. Los encargados de preparar la cena debían decapitar a un pollo vivo. Otros estaban a cargo de limpiar la letrina, que no tenía agua corriente y solo estaba disponible para los mejor posicionados. Todos los niños empezaban su jornada a las 6 de la mañana y debían trabajar cerca de 14 horas en sus funciones destinadas, lo que, además de ser excesivo incluso para adultos, evidentemente viola cualquier ley de trabajo infantil. Aunque cada niño recibía $5,000 solo por participar, cada emisión representaba una competencia interna por alcanzar una estrella dorada, que otorgaba un bono con un valor cambiante entre los $20,000 y $50,000. Esto se traducía en una presión constante y difícil de eludir. Como sería de esperar, tener un montón de niños con el mínimo de supervisión haciendo toda clase de labores de campo adultas llevó a escalofriantes incidentes. A lo largo de la grabación de los 13 episodios y 40 días en el desierto, algunos jóvenes presentaron lesiones menores. Uno de los niños se torció el brazo, otro más consumió lejía y otro sufrió quemaduras con grasa caliente. Esto hizo que incluso aquellos televidentes que llegaron a encontrar interesante la emisión, de repente se volcaran en llamadas fúricas, exigiendo a la cadena cesar con el proyecto. Y por supuesto, las autoridades estatales de Nuevo México también se manifestaron. Pero esto, lejos de ser el final de la locura, solo reveló toda una serie de irregularidades, trampas escurridizas y cosas de pésimo gusto en el manejo de la producción. Para empezar, la acusación sobre el trabajo infantil era sorteada bajo el concepto de que no era trabajo, sino participación en un concurso. A su vez, se supo que, aunque los padres de los jóvenes sí fueron advertidos de todos los riesgos en los que podría involucrarse su hijo, ciertas cosas se manejaron con ambigüedad, y además se les dio a firmar una extensión de 22 páginas llena de jerga legal en la que, básicamente, prometían no demandar si su hijo
sufría alguna lesión o incluso moría. Una muy particular sección del contrato estipulaba que CBS no se haría responsable si dos participantes mantenían una relación íntima, ni asumirían algún riesgo relacionado como angustia emocional, enfermedades de transmisión sexual, embarazo o incluso VIH. Resumiendo, se habían blindado de todos los medios posibles para que su morboso proyecto saliera adelante, y una vez finalizado, varios de los chicos verían cambiadas sus vidas de forma negativa, pues además de haberse ausentado durante más de un mes de la escuela, al regresar, sus compañeros se burlaban de ellos o los acosaban basándose en lo que habían visto. Al paso de los años, todo lo que involucra a Kid Nation se ha vuelto objeto de estudio y un oscuro fanatismo en Internet. Algunos participantes han dado entrevistas relatando el trauma vivido, otros lo han tomado de mejor modo, y en un todo, pese a ser en definitiva una muestra de televisión negligente, el programa ha tomado su lugar como uno de los reality shows más llamativos y exitosos de todos los tiempos, demostrando que no parece haber límites cuando se trata de entretenimiento. Coincidiendo en la época del puesto anterior, tenemos el caso de Solitary, producido por Fox, el cual también tiene un concepto autoexplicativo. En esta emisión, los concursantes serían aislados totalmente en una habitación pequeña sin muebles, ni alguna otra comodidad durante días e incluso semanas, solamente interactuando ocasionalmente con el interlocutor del programa. Y no solo eso, ya que quedarse encerrado podría no tener el efecto suficiente, también tendrían que pasar diversas pruebas para intentar romper su resistencia mental, emocional o física, permaneciendo horas sin dormir, siendo sometidos a estímulos repetitivos, a veces cosas que bien podrían considerarse tortura, o simple y sencillamente siendo dejados a su suerte, sin que tengan conocimiento de cuánto tiempo había pasado, o si sus competidores aún estaban en la contienda, pues, básicamente, aunque siempre había un determinado grupo de concursantes, el formato no se centraba en la competencia entre ellos, sino consigo mismos. Incluso cuando eran sometidos a cosas que representaban un dolor físico, no podían tener una noción de cuánto debían aguantar al no ver a sus rivales. Fácilmente un concursante podría ponerse en riesgo de muerte innecesario. Como referencia podemos tener el caso del concursante Fu Pham, que, tras 2 días de aislamiento, en donde apenas le habían permitido dormir unas horas y comer muy poco, además de ser sometido a largas sesiones con sonidos amplificados de llantos de bebés, de repente comenzó a tener alucinaciones mientras estaba en el suelo de su cápsula, e incluso después de esto, casi sin lucidez mental, tendría que superar pruebas de desenmarañar códigos o resolver una ecuación. Si llevas tiempo en internet, seguro conoces la creepypasta del experimento ruso del sueño. Podría decirse que Solitary era lo más acercado a esto, solo que en completa soledad, con el aliciente de ganar un premio de $50,000 y sin la parte de convertirse en un monstruo sediento de sangre, aunque quizás acercándose mucho a ello. Por supuesto que los productores excusaron su morboso proyecto bajo el título de experimento social, incluso cuando las críticas de medios especializados se hicieron presentes, catalogándolo de simple tortura, y cuando las escenas de sus concursantes pasaron de lo divertido a lo deprimente, no se escatimó en qué tan lejos se podía llegar. Y es curioso porque, en el tiempo que duró la emisión, nunca se revelaron los índices de audiencia. Ellos estaban orgullosos diciendo que era el mejor reality que nadie ve, equiparando el secreto de su éxito con el que sus participantes vivían. Luego del show, varios concursantes declararon todavía alucinar con la voz robótica que interactuaba con ellos, o tener problemas para volver a atender una necesidad tan elemental como comer de forma adecuada. Al paso de los años, se han escrito varios artículos analizando desde una perspectiva psicológica todo lo que está mal con este programa, comparándolo con el trato que se le da a los prisioneros en confinamiento solitario y catalogándolo de forma unánime como algo de muy mal gusto. Aún así, este sea probablemente uno de los casos más exitosos, pues la versión original de Solitary, hecha en Estados Unidos, alcanzaría 4 temporadas, con el mencionado Fu Pham siendo el ganador de la segunda, además de otras versiones en Alemania, Brasil y Singapur, y de hecho existió un programa muy similar en la televisión de Reino Unido. Tortura o no, parece que la idea de someter a varias personas hasta romper su mente, espíritu y cuerpo es un producto muy atractivo para un público muy amplio.
Eden, o Eden Paradise Lost, es un programa del año 2016 de la televisión británica que nos cimenta una situación que solo podríamos definir como infamemente caricaturesca. Similar al primer caso que vimos, aunque en esta ocasión trabajando con personas adultas. En esta emisión, los 23 participantes debían conformar una comunidad autosuficiente en una zona muy remota de Escocia, lejos de todo el ajetreo urbano y en especial de las comodidades tecnológicas contemporáneas. La idea no era solo sobrevivir, sino prosperar. Sin asignarles un rol o propósito, sería la naturaleza humana actuando en su estado más puro, telerrealidad en su máxima expresión. Durante el año en el que estuviesen en el territorio asignado, podían renunciar en cualquier momento, pero fuera de esta posibilidad, y yendo más allá de shows de este estilo, estarían completamente a su suerte. Y, como sería de esperar, esto hizo que más allá de la organización inicial, pronto se presentaran los problemas típicos de la interacción humana. Esta planeación tan pobre y mal ejecutada hizo que eventualmente varios participantes abandonaran el proyecto, y que al mismo tiempo, el interés del público se redujera de modo drástico, pasando de 1.7 millones de televidentes en la primera emisión a 800,000 para el cuarto episodio. Y luego de eso, el programa se canceló. Sin embargo, este hecho no le fue revelado a los concursantes que permanecieron en el territorio, y las grabaciones siguieron adelante. En el año siguiente, aún después de que Eden saliera del aire, solo los participantes que renunciaban al reto se enteraban de la cancelación. El resto siguió la dinámica establecida, que solo desembocó en una suerte de infierno salvaje, y es así como 10 participantes lograrían aguantar el año de aislamiento que finalizó en marzo de 2017. Para agosto de ese año, se lanzarían 5 episodios bajo el nombre Paradise Lost, que mostrarían lo que sucedió después de la cancelación. Podría decirse que la producción no se detuvo pensando en sacarle jugo al concepto hasta las últimas consecuencias. Pero lo cierto es que lo que estaba planteado para fomentar una labor comunitaria terminó volviéndose en un calvario. Las mujeres dentro del grupo fueron acosadas por sus compañeros varones en múltiples formas. De repente, algunos integrantes comenzaron a querer dirigir cómo se debía regir la sociedad. Irónicamente, aquellos que se habían mostrado más inseguros ahora pretendían mandar sobre los más capacitados o de mejor temple, además de discutir los supuestos derechos que tenían sobre las mujeres, ya que en sus palabras, ellas estaban ahí para atenderles. Uno de los participantes varones, que estableció una relación romántica formal con una de las chicas, era criticado por haberse mostrado sentimental al presenciar el nacimiento de un cordero, y otro, que era objeto de continuos señalamientos, eligió aislarse en otra zona del bosque y vivir por su cuenta. Sería justo decir que el programa sacó lo peor de varios concursantes, haciendo pagar a los demás. Aún así, la producción diría después que en ningún momento consideraron detener el proyecto, pues nunca hubo una situación de peligro extremo o algo que lo ameritara. Ahora bien, más allá del sufrimiento y el trauma vivido, ¿esto valió para algo? Esa es una pregunta que me encantaría responder. Y es que tras estar revisando en varios artículos de su tiempo, no pude encontrar que los concursantes que finalizaron el reto ganaran algo, solo las continuas denuncias por la falta de atención. A lo mucho, que los últimos 4 concursantes que he de asumir fueron los ganadores, hablan de cómo esta experiencia les ayudó a ser mejores personas y afrontar su vida con otra perspectiva. Pero de haber recibido algún premio más habitual, parece que no fue el caso. Más que un reality show o experimento social como suelen excusarlo, esto se trató de simple y llano abandono. Regresamos a Fox con otro de esos programas con una premisa tan propia de su tiempo, que mezcla tanto una idea millonaria con una mentalidad aberrante. The Swan, del año 2004, se basaba en un tema muy de moda en ese entonces, las cirugías estéticas. Y no solo eso, sino en una completa metamorfosis de sus concursantes. La idea era simple: buscar a mujeres consideradas poco agraciadas o patitos feos y transformarlas en gloriosos cisnes. Mujeres de todo Estados Unidos se mudarían a Los Ángeles, donde serían sometidas a cirugía plástica, entrenamiento personal con su respectiva dieta, dentista y sesiones de terapia para poder transformarlas lo más posible. Cada emisión mostraba el proceso de 3 meses de 2 participantes distintas, donde al final de ese periodo se evaluaba cuál había quedado mejor, y esta pasaría a un concurso de belleza que se llevaría a cabo al final de la temporada. El programa, a lo largo de su primera temporada, fue todo un éxito,
promediando por encima de los 9 millones de espectadores, lo que le valió para una renovación. Aún así, las críticas, incluso en ese tiempo, no se hicieron esperar. El mensaje era claro: no eres suficiente y nosotros te arreglaremos. Algo que, en una época donde cosas como la obsesión por la delgadez y los problemas derivados de ella estaban más que presentes, solo contribuía a la problemática. E incluso los expertos que participaron en el programa se encontraban incómodos con el concepto. Uno de los preparadores físicos de The Swan cuenta cómo el asunto de las múltiples cirugías representaba un riesgo para la salud de las concursantes, y el miedo de que una de ellas muriera bajo su cuidado siempre lo perseguía. Lo más delicado podría ser como las concursantes no tenían voz ni voto sobre los procedimientos, no podían decidir qué partes de su cuerpo o en qué medida debían cambiarse. Todo era criterio de la producción y los médicos, y si alguna de ellas se quejaba, podía significar perder. Afortunadamente no sucedió ningún problema de salud derivado de las intervenciones, algo muy habitual en este mundillo cuando las cosas se hacen de modo precipitado. Pero como este show imponía un estándar de belleza inflexible, ha hecho que pase a la historia como uno de los reality shows más infames, al menos a la percepción actual. A partir de este punto, damos un salto considerable en cuanto a la gravedad de los hechos, traspasando un poco la línea de aquello que está en control de los propios programas de televisión, pero que terminan siendo cosas terribles. Y el caso de 90 Day Fiancé debe ser por lejos uno de los más desafortunados, pues está vinculado a varios crímenes atroces. Por principio, el concepto no tiene nada de malo. Se trata de un show de citas, donde personas de distintos países viajan a los Estados Unidos para conocer y convivir con su futuro cónyuge, disponiendo de 90 días para planear la boda, enfrentándose en el proceso a cosas tales como el choque cultural o las opiniones poco favorecedoras que pueden tener sus amigos y familiares. Como sería de esperar, no todas las parejas tienen una historia feliz. Algunas no llegan a la boda, otras terminan separándose después de su episodio, y para esto la producción mantiene distintos spin-offs para conocer más a detalle esta clase de situaciones. Tal y como mencioné, un programa del corazón similar a otros tantos, al menos hasta que vemos algunas situaciones incómodas. Desde alguien buscado por asesinato que figura entre los más buscados, una concursante que casi es liquidada por su novio, hasta alguien condenado a 18 años de prisión por violencia doméstica y secuestro agravado. En los últimos años, la franquicia 90 Day Fiancé se ha visto vinculada a casos criminales cometidos por algunos de sus participantes. Podría decirse que esto es algo a lo que cualquier producción que utiliza a personas comunes está propensa a tener. No hay forma de tener control sobre lo que los concursantes hagan con sus vidas, pero cuando esto se vuelve tan recurrente, sin duda es llamativo. Un simple caso de muy mala suerte. The Jenny Jones Show es uno de esos programas sumamente exitosos que pasaron a formar parte de la cultura televisiva estadounidense. A lo largo de sus 12 temporadas, este programa de entrevistas implantó una fórmula que sería emulada por otros tantos en todas partes del mundo. Y, aunque podríamos discutir qué tan apegado al concepto de reality show podría ser, cimentó unas bases importantes, pues, tras su segunda temporada, su éxito se basó en la exhibición de problemas de personas comunes, abusando del morbo, sí, pero entrando a los terrenos de la realidad a fin de cuentas. Y es que aunque ya muchos tenemos por sentado que en la actualidad, en esta clase de shows, se recurre a actores o gente pagada para representar guiones rebuscados o inspirados en asuntos verdaderos, el caso con el programa de Jenny Jones dejó una escalofriante evidencia de que, al menos en su momento, todo era real. El 6 de marzo de 1995 se llevó a cabo un episodio que llevaba por título Revelando el amor secreto de una persona del mismo sexo, que estaba planeado para emitirse un par de meses después en el marco de la cuarta temporada. Aquí se presentaron a 6 invitados, bajo la idea de que conocerían a un admirador secreto, aunque, para aumentar el impacto de la revelación, en ningún momento se les dijo que dicho admirador era alguien de su mismo sexo. Entendiendo la época en la que nos encontramos en este caso,
podemos dimensionar lo escandaloso y atractivo de este escenario. En líneas generales, las grabaciones ocurrieron sin mayores incidentes, e incluso mejor de lo que se podría imaginar. Los panelistas que confesaban su amor explicaban a detalle el porqué de su interés por la otra persona. Hay que decir que ninguno fue correspondido. Cada uno de los intereses amorosos tenía algún motivo, como el ya estar en una relación, no sentirse atraído por la identidad de la otra persona, que no fuese su tipo, o sencillamente ser heterosexual. Pero todo se mantenía en un orden y un ambiente amistoso. Sin embargo, hay un caso en especial, el de Scott Amedur y Jonathan Schmitz. Scott, quien fungió como panelista, mencionó que había conocido a Jonathan gracias a una amiga en común y que quería tener algo con él. Jonathan, por su parte, al aparecer en pantalla, en todo momento se nota sonriente, aunque algo confundido e incómodo. Termina rechazando a Scott explicando que, aunque estaba halagado, él era heterosexual, así que no podía aceptarlo. Hasta aquí no parece haber problema con la dinámica, pero 3 días después, Scott fue asesinado. A lo largo de los años, se ha hablado mucho sobre qué motivó a Jonathan a acabar con la vida de Scott, pues la simple homofobia no parece ser razón suficiente cuando salen a la luz algunos detalles. Y es que tal y como arrojó la investigación realizada por la policía, todo parece indicar que Scott y Jonathan salieron a beber después de la grabación del show, y luego de esto, según un amigo de Scott, ambos tuvieron un encuentro casual. De ahí que en la mañana del 9 de marzo, este le dejara una nota sexualmente sugerente a Schmitz en su hogar. Cuando él la descubrió, se dirigió al banco para retirar dinero. Luego iría a una armería para comprar una escopeta y tomaría rumbo a la casa de Scott. Una vez ahí, le preguntaría si era el autor de la nota, a lo que Scott solo alcanzaría a sonreír. Jonathan entonces regresaría a su auto a buscar la escopeta y entraría de nuevo a la casa rodante de su víctima y le dispararía 2 veces en el pecho, para acto seguido llamar al 911 y confesar el crimen. Jonathan Schmitz diría haber hecho eso a causa de la humillación que sentía luego del programa y también por el pánico que le despertó el avance de Scott aun cuando ya lo había rechazado. Sus abogados intentaron explicar su actuar argumentando que se le había diagnosticado trastorno bipolar, pero esto de poco sirvió. Schmitz fue declarado culpable de asesinato en 2º grado y condenado a entre 25 y 50 años de prisión, aunque luego de poco más de 2 décadas sería puesto en libertad condicional en 2017. El asunto, tan oscuro y raro como es, fue todo un escándalo en su momento, poniendo sobre la mesa la discusión sobre los crímenes hacia la comunidad gay, resultando también en un llamado de atención a la producción del show de Jenny Jones y su formato de jugar con el morbo, y a la final, pasando a ser uno de los casos más oscuros en torno a programas de telerrealidad de los que se tenga memoria. El último caso en este video no se trata tanto de un suceso especialmente turbio, sino de un misterio relativamente reciente y vigente. Gold Rush es un popular reality show producido por Discovery desde hace 15 años, que, como su nombre lo indica, va sobre la incesante búsqueda de oro por parte de diversas personas. Debe ser por lejos el programa en el que la parte real es muy relativa, pues se sabe que una buena parte de lo presentado está guionizado, tanto en pro de dar un mejor ritmo a una actividad tan rudimentaria como lo puede ser interactuar con rocas, como para brindar emoción a cada episodio. Siendo así, algo tan controlado, el hecho de una desaparición inexplicable se antoja difícil, pero es justo lo que hace unos años sucedió. El 5 de octubre de 2018, Terrence Woods, de entonces 26 años, formaba parte de un equipo de filmación conformado por 12 personas que se aventurarían en el bosque del condado de Idaho para preparar el día de filmación. Al caer la noche, todos sus compañeros llegarían al motel para descansar, pero de Terrence no se volvería a saber nada. La investigación comenzaría al instante y sus compañeros dirían a la policía que el chico sencillamente salió corriendo por la ladera de la montaña, esto después de hablar con una mujer local que se encargaba del transporte del equipo y le dijera que necesitaba ir al baño. Lo vieron correr, pero de ahí sencillamente desapareció. Intentaron alcanzarlo, pero ya estaba oscureciendo y el terreno rocoso y lleno de maleza dificultó poder hacerlo. De paso, la zona también es peligrosa, pues hay pumas y osos, además de los pozos de las antiguas minas abandonadas. Por la mañana del 6 de octubre, equipos de búsqueda apoyados con perros buscarían su rastro
sin éxito alguno, y consultaron en la zona por si alguien lo había recogido, pero tampoco fue el caso. Días después, los padres de Terrence llegarían a la zona solo para recibir la escueta información policial. Sus compañeros de equipo ya se habían movido a la siguiente locación, y a todo esto, su padre solo alcanzó a conversar con el productor de la empresa para la que trabajaba su hijo, quien, antes de siquiera abordar el tema de la desaparición, insistió en reclamar por su desempeño laboral, algo muy fuera de lugar, aunque al final revelaría que Terrence sufriría un ataque de ansiedad en la mañana del día de su desaparición, algo que tampoco tenía mucho sentido. Él no tenía antecedentes de tales ataques. Al final, la búsqueda se suspendería el 11 de octubre, al no encontrarse indicios de algún delito. El caso es un callejón por donde se mire. Su padre alega que tenía comunicación constante con Terrence casi todos los días, pero que no está convencido de que haya llegado a Idaho, pues no hay fotos de él en el sitio, y quizá vio algo que no le gustó. La oficina del sheriff asegura que es un hecho que el chico estuvo ahí, pero tampoco compartieron información a los medios que la solicitaron, ni siquiera cuando ya había pasado bastante tiempo después de que se suspendió la búsqueda. Al final, nadie sabe qué le sucedió al asistente de producción de 26 años. Todo apunta a que de la nada corrió hacia el bosque, y ahí pudieron pasarle mil cosas, pero ni siquiera hay material para teorizar. Una historia muy extraña incluso dentro de la categoría de desapariciones misteriosas. Por su parte, ni Discovery ni la producción de Gold Rush han dicho más. No hay respuestas, no hay detalles, total silencio y una familia que desde hace años no puede estar tranquila. Pero por si todo esto no fuera suficiente, resulta que justo por las mismas fechas, pero unos días antes, una mujer llamada Connie Saylor Johnson, senderista experimentada y que había servido como guardabosques del servicio forestal, también se perdió sin dejar rastro mientras salía de casa en compañía de su perro. Un grupo de cazadores que la conocían habían tenido una última comunicación con ella el día 3 de octubre, pero la radio presentaba tanta estática que era imposible comprender lo que decía. Cuando el grupo regresó al campamento base el 5 de octubre, esperaban encontrarla, pero esto no sucedió. Solo 3 semanas después apareció su perro, pero de Connie, al igual que de Terrence, no se supo más. Ciertamente la naturaleza agreste de Idaho es bastante peligrosa, pero una coincidencia como esta, de dos personas acostumbradas a lidiar con esta clase de entornos, desapareciendo en la misma zona y prácticamente en las mismas fechas, no solo es desafortunado, es incluso perturbador. Por desgracia, a tantos años de ocurrido, es casi seguro que no obtendremos una resolución de estos casos. Y una vez más, es hasta cruelmente irónico que una desaparición como la de Terrence ocurra en el marco de una producción tan elaborada. Un cierre que nos recuerda que la realidad siempre puede ser más impactante que la simulación. Antes de finalizar, mando saludos a Chris Bump, Una Torteja y Mika por dejar sus supergracias en el video anterior. Recuerda que puedes dejar una aportación y aparecer al final del siguiente video. Muchas gracias por ver. Espero que haya sido de tu agrado. Nos veremos en la próxima.